La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes, nos acompaña el doctor Freddy Ángel Castro Díaz, abogado, politólogo, profesor universitario y candidato al decanato de Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pero claro, no vamos a hablar de eso. No es el próximo decano, sí. No se discute. Vamos a hablar de muchísimos temas interesantes. Buenos días, doctor, un placer. Buenos días, Buenos Ramón. días. Buenos días, Jacqueline. Mucho Yo gusto. le decía, fuera de ser nunca más importante, tenemos todos los temas en el tapete, en el así tapete es. con las encuestas. Pero aparte de las encuestas, doctor, el fenómeno de la pasada semana, que ya se olvidó, la del amigo Fredermido Ferreras. Conseguí su teléfono ayer. Fredermido Ferreras, que somete el recurso al Tribunal Constitucional, lo retiró, pero se generó el debate de que si el tribunal podía abocarse a anular un articulado de la Constitución, es decir, inconstitucional de la Constitución, y otros sectores que decían que no, que solamente se limita a leyes, decretos, reglamentos, resoluciones, etcétera. ¿Cuál es su posición a ese respecto? Bueno, lo primero es que el recurso que se introdujo ante el Tribunal Constitucional, por decisiones de sentencias anteriores, tiene el deber de fallarlo. Por lo tanto, yo pienso que estos como que se salió medio de las manos del cuadro político y este distinguido abogado saltó hacia todo lo que fue el debate nacional. En relación al recurso de inconstitucionalidad, si la Constitución puede ser declarada inconstitucional, solamente en el marco de el examen de la ley aprobatoria de la convocatoria de la Asamblea Nacional, es decir, no del artículo transitorio. Cuando se convoca la Asamblea Nacional, la ley que convoca a la Asamblea Nacional tiene que cumplir el debido proceso y el procedimiento, y además también tiene que cumplir con la solemnidad de la Asamblea en términos de su proclamación. Cuando se trata de la violación de la ley que hizo la convocatoria, entonces el Tribunal Constitucional podría declarar nula de pleno derecho la reforma porque no se cumplieron con los procedimientos de la ley. Esto es diferente al transitorio vigente en la Constitución, donde primero quedó claro que la Asamblea Nacional se conformó de acuerdo a la ley, y segundo, que todas las disposiciones de la Constitución entraron en vigencia en términos de una plenitud desde el mandato constitucional. En el caso de ese artículo, de ese transitorio, yo estuve viendo, por ejemplo, algunas personas que dicen que ese transitorio puede ser objeto de nulidad. Y aquí entonces es donde yo digo que no se puede, en este caso, declarar la inconstitucionalidad de la Constitución, porque la Constitución dice expresamente cuáles artículos, cuando se trata de una reforma, se pueden declarar inconstitucional. ¿Y qué dice la Constitución? Cuando se modifica el gobierno de la República. Es decir, si la Asamblea Nacional se reuniese para decir que este es un gobierno socialista, un gobierno de economía colectiva, de la eliminación de la libre empresa, entonces estamos en un momento donde la Asamblea Nacional se ha excedido y ha violado el propio mandato de la Constitución, que dice que no se puede cambiar la naturaleza del gobierno. Pero el derecho o la reelección presidencial, primero, la reelección presidencial no es un derecho fundamental. Por lo tanto, se puede de manera muy clara ver que al no ser un derecho fundamental, no es un derecho que está protegido dentro de la violación. Es decir,
O sea, no es un derecho la reelección. La reelección Pero presidencial el argumento de que afecta solamente a una persona y se le violan eso, es excluyente con esa persona. es que en todos los sistemas constitucionales del mundo, donde la Constitución define los periodos, todos los presidentes o todas las personas en ejercicio de la presidencia se afectan por la disposición. Es decir, en Estados Unidos son 2 periodos. En otros países, suponte que es un periodo alternativo. Entonces, el elemento está en que esa Constitución, cuando plantea ese fundamento jurídico, lo hace expresamente en el mandato de sus competencias. Es decir, es la Constitución y es el constituyente que me puede decir hoy a mí, en la República Dominicana, que el derecho al deporte es un derecho fundamental. Y eso pudiera estar cuestionado si el derecho al deporte es un derecho fundamental que el Estado tiene que consagrar. Ahora, yo quiero enfatizar en un elemento esencial. No se puede declarar inconstitucional una disposición de la Constitución que, como yo he explicado anteriormente, no versa sobre problemas fundamentales, ley de convocatoria o prohibición por el mandato de la Constitución. Han habido personas que han querido hacer un ejercicio de ponderación. Inclusive he visto a honorables miembros en el pasado de las altas cortes de hacer un ejercicio de ponderación. Ahí no hay ejercicio de ponderación. O sea, desde la doctrina de la argumentación de Robert Alexis, ahí no se puede hacer ponderación. ¿Por qué no se puede hacer ponderación? Porque no están en contradicción 2 derechos fundamentales. Cuando hay 2 derechos fundamentales en contradicción, ahí es que el Tribunal Constitucional puede hacer un ejercicio de ponderación y decir entonces cuál es el más importante. Y le voy a traer un caso a colación. Uno de nuestros profesores, Félix Mato, en Barahona, no sé si ustedes recuerdan ese caso, emitió una sentencia donde le prohibió al ADP que vaya a la huelga, porque la ADP tenía lunes, martes y miércoles clase, jueves y viernes huelga. Entonces, cuando se le presentó el recurso, él dijo no, de manera correcta dijo no, el derecho a la huelga está constitucionalizado, pero el derecho a la educación está constitucionalizado. Entonces, yo voy a ponderar cuál es el interés supremo. Entonces, él decidió que el interés supremo es la educación. El derecho a la huelga es un recurso excepcional, no es un recurso reglamentario. Entonces, eso pasa con la Constitución, Jacqueline. No se puede ponderar el transitorio de la Constitución para entonces llevarlo al ámbito del artículo 22 de la Constitución del derecho a elegir y ser elegido, porque no son derechos fundamentales que están en contraposición. Es un vigente transitorio sin entrar en contradicción con un derecho fundamental. Doctor, la convención del PRM, cambiando de tema, ¿cómo usted la ve? Yo creo que lo primero que tiene que hacer el país es felicitar al PRM y felicitar al presidente de la comisión organizadora, Tony Rafur. Yo pienso que la convención del PRM lo que nos dice a nosotros es que estamos iniciando la renovación de los liderazgos internos en el sistema de partido, y que el sistema de partido en la República Dominicana puede entrar en un nivel de fortalecimiento. Elementos esenciales: primero, estamos hablando de un partido que acaba de renovar su liderazgo político en una edad promedio de los 30 o 35 años. Se parecería un poco al Partido Socialista Obrero Español, con un liderazgo, o Podemos, con un liderazgo de 30, de 35 años. Segundo, el padrón. Funcionó el padrón. Eso nos dice a nosotros que se puede hacer un padrón confiable y que los otros partidos pueden hacer un padrón confiable. Y tercero, no hubo ningún tipo de incidente en términos de violento de que se pudiera. Nadie se quejó de que yo no aparezco en el padrón. Yo no aparezco en el padrón. Y pudo haber una queja o dos, y un mínimo por ciento, pero el padrón fue confiable y todos los candidatos han reconocido la victoria en el proceso que se está dando. Señores, eran 8,000 candidatos que se estaban eligiendo y eso está brotando, eso está saliendo de manera correcta, de manera espontánea. Entonces yo pienso que
al Partido Revolucionario Moderno, lo que hay es que felicitarlo esencialmente porque hizo una convención dentro del marco de lo posible, muchas limitaciones materiales, económicas. Estos son procesos muy costosos y eso impidió que por lo menos en algunos lugares se pudiera seccionar. Doctor, con su permiso, los amables televidentes, nos vemos a una breve pausa comercial. Nos quedan todavía muchos temas de interés con el doctor Freddy Ángel Castro Díaz. Continuamos en Telematutino 11 conversando esta mañana con el doctor Freddy Ángel Castro, abogado y politólogo. Doctor, comenzaron a salir encuestas, la tan esperada Gallup hoy nos sorprendió y el primer análisis es el tema de la reelección y de los candidatos, las preferencias partidarias. Ese ejercicio, ¿qué le pareció? Bueno, lo primero que yo entiendo de esta encuesta Gallup es que hay que tener cuidado con pensar, hacer, vaticinar de manera categórica lo que ella no está mostrando. Primero, porque cuando usted toma el rango de indeciso alrededor de todos los partidos, estamos hablando casi de un 45% y en el caso del Partido Reformista Social Cristiano está llegando a un 80%. Entonces, hay que tener cuidado con estos elementos. En el caso de la encuesta, valorándola, una buena o un buen posicionamiento es el de Luis Abinader. Sí. Luis Abinader sale bien cuando lo medimos hacia afuera con el 18 y pico % y sale muy bien hacia adentro. Pero 18% es buen número. Sí, es buen número para él. ¿Por qué? En su realidad política. Primero, ese 18.8%, que es un 19%, él se está midiendo frente a todos los candidatos potenciales. Se está midiendo a Leonel Fernández, al presidente Danilo Medina, se está midiendo frente a doña Margarita y también Hipólito y Alianza País. O sea, ese es el llamado, la llamada pregunta abierta, es decir, donde todo el mundo de la lista que escogió planteó sus puntos de vista sobre su candidato. Entonces, en ese escenario él está bien, porque es un escenario donde lo sitúa por encima del presidente Fernández y por encima del presidente Danilo Medina. Pero cuando él se mide, que esto es importante también para... Adentro, él va a un 39% en la preferencia interna del PRM y su más cercano competidor es don Hipólito Mejía con un 17%. Eso significa que él tiene una amplísima posibilidad de ganar la convención interna y obtener la candidatura presidencial. ¿Qué explica eso, doctor? Explica eso primero. Porque él no se ha lanzado, de hecho Hipólito Mejía sí, aunque él tuvo una locución pública, Luis Abinader, hace poco, después del discurso del presidente. Pero ya Hipólito dijo que sí, que estaría en disposición de ser candidato en el 20, pero todavía Abinader no ha dicho nada. ¿Qué acciones usted como politólogo entiende que ha ocurrido que las simpatías de Luis Abinader hayan aumentado en la población y dentro del PRM? Primero, dentro del PRM, mucho del liderazgo joven del Partido Revolucionario Moderno, que es el liderazgo que está ascendiendo en estos momentos a los puestos direccionales, entienden que hay la necesidad de la renovación política de una propuesta nueva. O sea, hay un alejamiento de ese sector. Segundo, en el caso de Luis Abinader, él ha sido, no lo hizo don Hipólito, en el caso de Luis Abinader, él fue militante político de la Marcha Verde, denunciando la corrupción en contra del gobierno. Y eso de alguna manera le representa un nuevo canal de simpatía. Y también en el marco del PRM, el liderazgo de él, primero como candidato, ex candidato presidencial, lo deja en lo que se debería entender que es el canal de adentro, la línea de adentro, para que él obtenga la nominación presidencial. Entonces esas preferencias internas que doblan casi la simpatía de Hipólito Mejía, es esa causales
que están generando esas simpatías. Además, él aparece con propuestas críticas, con propuestas programáticas, con exposiciones, y eso lo está aventajando. En el caso de los otros candidatos, de las otras situaciones en el Partido de la Liberación Dominicana, nosotros ahí tenemos varias lecturas. La primera lectura es casi la obligación que tiene el presidente Danilo Medina y el presidente Leonel Fernández de pactar la candidatura del 2020. En el caso porque están aparentemente cabeza con sí, cabeza. hay un empate técnico. ¿Qué le dice, qué nos proyecta esto? Que en el caso de ese escenario medido hacia afuera, ellos con un empate técnico y la vicepresidenta de la República con un 7%. Cuando examinamos las encuestas nos damos cuenta que la presidencia de la República, la vicepresidenta, está manteniendo esa fortaleza de ese voto del 7%. Sí, cuando sacan al candidato Danilo Medina, el presidente, ella está por encima de Leonel Fernández. Pero a lo interno. A lo interno. No a lo externo. Porque ¿qué se ha dado? Por eso digo que hay muchas interpretaciones importantes. Primero, si Danilo no va, cuando ella se mide, ella sube. Pero ¿qué pasa? En el caso, por ejemplo, del presidente Danilo Medina, que tiene un impedimento constitucional hasta ahora de presentarse, el liderazgo de fortaleza hacia afuera, quien tiene la fortaleza es Leonel Fernández. Porque no haces nada uno con ganar las internas, es decir, con ganar la nominación presidencial y perder las elecciones nacionales. Es decir, el 6%, el 7% de doña Margarita no le está potencializando hacia los electores de afuera, sino que eso lo tiene el expresidente Leonel Fernández. En la lectura política ahora también hay algo importante, y es lo siguiente: si no fuese el presidente Leonel Fernández y si el presidente Danilo Medina no buscara una reforma constitucional para reelegirse, entonces sí aparece claramente que ella es la tercera vía. ¿Por qué? Porque el bloque presidencial alternativo, ¿qué es eso? Domínguez Brito, Reinaldo Pared, Andrés Navarro, Francisco Javier, Gonzalo Castillo, cuando tú lo mides hacia afuera, se posicionan en un 3%. Entonces, todos ellos en un 3% y doña Margarita en un 7%. Entonces, ella sería la alternativa de la tercera vía, primero, para unificar el partido adentro y segundo, para salir con una candidatura competitiva en el plano nacional, que es lo importante para ellos. Hay otra lectura muy clara. Si se dividen, pierden. ¿Por qué? Porque cuando usted suma a Hipólito Mejía y a Luis Abinader, se van al 24%. Y el Partido Revolucionario Moderno en las elecciones del 2012 sacó el 36%. Por lo tanto, una unificación... Del 16. Exacto, del 16. Rápidamente, una unificación de ellos dos, primero despeja la posibilidad del conflicto en las elecciones, unas candidaturas internas, de primarias internas por la presidencia, lo fortalece a un 35%. Si ustedes analizan el porcentaje del presidente Fernández, del presidente Medina y de doña Margarita, se proyecta a un 36%. Es decir, que ellos ahora mismo, en la potencialidad de la tendencia, están allá con Luis Abinader con el 36%, ambos bloques. Si uno de esos bloques se separara, en el caso, por ejemplo, del PLD, y cae un 10%, pierden las elecciones de cara al 2020. ¿Por qué? Primero, el efecto de la división va a hacer una presión muy fuerte hacia abajo, y segundo, la alternabilidad del proceso político se puede empujar alrededor de otras opciones de votos que en la misma encuesta todavía no definen una posición política. Doctor, y entonces, ¿cómo se compagina el hecho de que se habla de las simpatías del presidente, de ese 62%, 65-70%? Entonces, hoy en la encuesta la mayoría de la población está contra la reelección.
Muy elemental. Yo he tenido el honor de comparecer y estar muchas veces con el director de Gallup, y él me mostró, él me dio, un día me dijo, mira, te he traído este comportamiento histórico de Gallup. Y él me decía, Acevedo me decía, mira ahí en las elecciones, nuestra tasa de desviación es 1.5. Por lo tanto, lo que quiere decir que cuando Gallup ha analizado los procesos electorales, el mayor margen de error de Gallup ha sido 1.5. Entonces yo creo que Gallup es una encuesta que hasta ahora tiene el nivel total de credibilidad en la República Dominicana. Y cuando nosotros analizamos la ficha técnica de la encuesta te dice que un 2.8 hacia arriba o hacia abajo es el margen de la desviación. Yo creo que Gallup lo que está trayendo a la realidad es la situación política real y no la promoción política del 6.6% del voto del sector duro que está auspiciando a diestra y siniestra una reelección. Un dato interesante en la encuesta que a mí me sorprendió, cuando usted analiza la fortaleza de Luis Abinader tiene un 25% en la zona rural. Ese dato me sorprendió porque para mí el componente debió ser que ese 25% sea urbano y entre juventud. Y sin embargo es entre hombres y rural. Eso también puede estar mandando una señal de la realidad del campo dominicano en términos políticos. Por lo tanto, en el marco de que prácticamente hay una totalidad, un rechazo total, como lo titula el periódico hoy en la encuesta, a la reforma constitucional, lo que el pueblo dominicano está diciendo que no está de acuerdo con un tercer periodo que puede traer de alguna manera, como en el pasado, trastorno a la vida democrática en la República Dominicana. Yo creo que cuando el presidente Danilo Medina hizo la modificación constitucional, yo pienso que se estaba haciendo hasta cierto nivel de justicia, porque la Constitución estaba muy rígida de un solo periodo y un nunca más. Yo pienso que en este sistema los dos periodos y el nunca más o uno alternativo es la opción a la democracia. ¿Por qué? Porque nosotros, desde el punto de vista de las ciencias políticas y de análisis político, ¿qué es lo que estamos viendo? Hay una ebullición, hay una tendencia, hay una presión de la juventud en los partidos políticos, se manifestó en el PRM. Vamos a esperar que el Partido de la Liberación Dominicana haga una primaria interna, someta sus 10.000 o sus 15.000 puestos a una primaria para que usted vea cómo van a salir ahí jóvenes estrellas al firmamento político que hay. Préstenle atención a un dato. Y es una lástima que casi el programa se está acabando, porque casi como va a empezar. Préstenle atención a un dato. En el caso de Abel Martínez, a lo interno se está colocando con un 9%. Ahí hay dos lecturas. Primero, los santiagueros están aprobando la gestión de Abel Martínez. Y segundo, el país está apoyando los pronunciamientos de Abel Martínez en contra de la migración ilegal en la República Dominicana. Él tuvo unos pronunciamientos en febrero y a principios sobre eso. Ha sido consistente. Ha sido consistente. Entonces, cuando usted lo mide, cuando usted lo está midiendo, se está colocando en un vicepresidenciable. ¿Por qué? Porque está haciendo un trabajo y está siendo consistente con una preocupación que tienen los dominicanos y las dominicanas. No quiero terminar. El dato que da sobre Ramfis Domínguez Trujillo, que una desaprobación de un 50 y pico por ciento, pero una aprobación sobre un 42%. A mí, participación no, en la política. A mí esa parte, a mí eso no me preocupa, porque eso es un proyecto natimuerto. Primero, porque tiene que resolver todo el ámbito legal, constitucional, de la admisibilidad de la candidatura. Segundo, ese es un dato también que tiene que ver con cierto nivel de nostalgia del autoritarismo político y el caudillismo en la República Dominicana. Por lo tanto, ese dato aparece en la encuesta y a mí me luce que es un dato vago,
que cuando la misma encuesta, como lo ha dicho, el 45% en todos los partidos comiencen a definirse en términos de posicionamiento, esa tendencia va a ir bajando. Un dato importante también de la encuesta Gallup que no debemos obviar es el posicionamiento de David Collado. 15% cuando se mide con Luis Abinader y cuando se mide con Hipólito Mejía hacia afuera. Por lo tanto, son dos revelaciones de la encuesta que es interesante. Abel Martínez y David Collado. David Collado entonces sigue desarrollando una carrera política exitosa, sigue con un nivel de fortalecimiento y esto también va a impactar de cara al futuro en el Partido Revolucionario Moderno. Doctor, como usted dijo, qué pena no tener más tiempo, pero ha sido muy fructífera la entrevista porque pudimos agotar los temas constitucionales y la encuesta especialmente. Usted ha hecho una radiografía brillante de la encuesta Gallup. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Gracias, doctor. Nos vamos a comerciales, amables televidentes, a la recta final del Telematutino 11.